Bueno, buenos días a todos. Hoy la idea que teníamos es presentar el barómetro DIRSE Iguay sobre materialidad. Esta es la cuarta ronda que hacemos y la verdad es que nos han salido cosas interesantes que ahora la idea es verlas, ¿no? Antes de empezar un poco, deciros qué estamos haciendo en DIRSE. Este año que entra, que es el año 23, será el 10º aniversario de la asociación. Yo creo que tiene un cierto interés porque cuando esto lo creamos va a ser ahora 10 años, la verdad es que éramos poquitos, éramos muy poquitos. Hablábamos de eso que se llamaba el autobús de la RSC en aquel momento y hoy hemos ido creciendo. La verdad es que hemos ido creciendo y estamos en el entorno ahora mismo de unos 650 socios. Y este año, en este año 23, queremos poner en marcha y estamos poniendo en marcha una serie de instrumentos que básicamente tienen como objetivo ayudar al gestor de sostenibilidad en su día a día de gestión. Y estamos haciendo algunas cosas. En los próximos meses van a empezar a caer y empezaréis a ver una serie de toolkits que son herramientas para darle a los responsables de sostenibilidad y RSC una serie de materiales muy sencillos, ¿no? Cómo se descarboniza una empresa, que lo estamos haciendo con CEPS, ha visto por aquí Antonio. Cómo se monta un plan de financiación sostenible, que estamos haciendo con la Caixa y con Valora. Estamos haciendo también cómo se incorporan los criterios de retribución variable, los criterios de ESG en la retribución variable, que lo estamos haciendo con otra Before, que es con KPMG. Y estamos, entre otras cosas, haciendo también el barómetro DIRSE que hacemos este año, que lo llevamos haciendo con EY desde el principio. Yo tengo dos gorros, tengo el gorro de presidente de DIRSE y tengo también el gorro de Senior Advisor de EY. En consecuencia, hoy me resulta un poco difícil quitarme uno de los dos gorros, creo que no puedo, ¿no? No vamos a ocupar más en esta presentación, luego haremos un poco más detalles. Primero, Alberto Castilla, que es socio de sostenibilidad y responsable de toda la función en la región EMEA, nos va a presentar los datos del barómetro. Luego tendremos una mesa redonda un poco para presentar cómo se ve desde el punto de vista de las compañías y cómo se ve desde el punto de vista de la sociología, si me apuráis, con dos personas que luego las presentaré. Y después haremos un turno de preguntas con todos. Así que poco más. Alberto, el suelo es tuyo y muchas gracias por ayudarnos en este toolkit. Gracias a ti, compañero. Es verdad que tienes dos gorros, quizá más de dos, pero tienes cabeza para más. Bueno, muchas gracias por estar aquí. La verdad que es un placer hacer un evento aquí que solo se vea aquí. Estamos grabando, nos habéis pedido que lo grabáramos y la verdad que es un placer ver caras que incluso que hacía años, veo a Raquel ahí, que no veíamos. Entonces es un placer teneros aquí. Yo creo que fue el 12 de marzo nos confinaron, 14, 12, 14. El 19 de marzo fue mi cumpleaños y el 20 de marzo hablé con Alberto y dije, ¿vamos a quedar sin trabajo? Esa era la primera pregunta. ¿Qué va a pasar con la sostenibilidad ahora? Y es verdad que tanto él como yo somos un poco cenizos y nos preocupamos de cosas que luego no hay que preocuparse para nada, ¿no? Entonces decidimos, pero quizá esta pregunta se le está haciendo a más gente. Y si hacemos un estudio, entonces en esos momentos que todavía nos estábamos acostumbrando a las vídeos, al Teams, a trabajar en casa, pues pusimos en marcha el primer estudio para ver cómo evolucionaban los temas relevantes en materia de sostenibilidad, pero sobre todo con esa pregunta de decir, ¿esto va para arriba o va para abajo, ¿no? Yo supongo que a vosotros también os pasaba en aquellos tiempos que muchos nos decían, bueno, con esto ya se acaba lo de la sostenibilidad. Entonces, después de aquel estudio hemos hecho más, que ahora vamos a contar, y lo que tengo que decir que no sé si será este el estudio en el que no acertemos o no acertéis, porque este estudio está hecho con vuestras respuestas. En todos los anteriores hemos acertado en relación con los temas relevantes y lo que iba a pasar. Muchas gracias a todos los que habéis participado en esta iniciativa, ¿no? Porque al final esto es un barómetro, es una encuesta.
¿Cómo ha sido el estudio? Primero, nivel de participación, 204 encuestados, de los cuales 115 éramos de este colectivo y el resto no. ¿Qué me parece relevante? Por la fecha en que lo lanzamos y por las fechas en las que estamos. Que la arquitectura de las preguntas ya estaba hecha en función de SRS, los nuevos estándares de reporting de la Unión Europea. De cara a la presentación de los resultados, y lo tenéis en el estudio, hemos adaptado a la versión final que fue enviada el 15 de noviembre a la comisión. Esto es importante porque de aquí a muy poco el lenguaje de la sostenibilidad va a estar basado en esto. Es verdad que el borrador de SRS es el primer borrador, las 300 y pico páginas, pues era muy granular, era muy específico, era la virtud que tenía, pero también el defecto. Para aquellos que todavía no habéis analizado los nuevos estándares, la verdad que ha habido un avance muy sustancial en la dirección que decíamos todos, que es más simplicidad, más claridad, menos granularidad. Y ahora los estándares, desde el punto de vista de la arquitectura, son más claros. Además, hay requisitos de los estándares que se ha decidido que, como luego va a haber estándares sectoriales, se trasladen al sector, porque la variable sector es muy importante. Entonces, de cara a los próximos años, la verdad, esto pues nos pasará como nos pasa ahora, que sabemos cuál es el indicador LA5 de GRI, lo cual no sé si dice algo bueno o malo de nosotros, pero el caso es que no lo sabemos. ¿Qué hemos analizado? Hemos analizado, por un lado, ¿cuáles son los aspectos macro que más influyen en el ámbito de la sostenibilidad? Segundo aspecto, ¿cómo han evolucionado los ámbitos y los temas en donde nos permite tener un comparativo desde antes del COVID? Y luego hemos preguntado y hemos analizado también hacia dónde va el futuro, desde el punto de vista de la evolución de esos temas. ¿Cuál será la importancia en el futuro de determinados temas? Desde el punto de vista de los eventos socioeconómicos, todo escala de 1 a 5, de impacto bajo a impacto alto. Hay 3 elementos: el conflicto bélico de Ucrania, la subida de los precios y la crisis energética. ¿Cuál es el elemento que se ha interpretado que es más relevante? Es la crisis energética. Después, la subida de precios y, por último, el conflicto bélico de Ucrania. En esta pregunta hay diferencias entre los DIRSES y los no DIRSES. Para los no DIRSES es menos relevante estos aspectos que para los DIRSES. Esta es la parte más relevante, la evolución de las prioridades en materia de sostenibilidad. Desde el punto de vista de los grandes ámbitos, vamos a ir de lo general, que es quizá demasiado general, a lo concreto, ¿no? ¿Cuáles son los 7 temas prioritarios, 7 ámbitos prioritarios ahora? Y este es el ranking: empleados, gobernanza, cadena de valor y sociedad. ¿Ha sido así durante este tiempo? No. Antes del COVID, el medio ambiente lo considerábamos el tema más relevante desde el punto de vista del ranking. Se fue al puesto número 4, que es donde está ahora. Entonces, antes del COVID, medio ambiente, gobernanza, empleados. Durante el COVID, el análisis que hicimos con vosotros, cadena de valor y sociedad pasó a ser el elemento más relevante. Luego ha sido empleados. Y ahora se ha mantenido, del último estudio que hicimos en noviembre del 20 ahora, se ha mantenido la jerarquía de los temas. Desde el punto de vista de las puntuaciones, veis crecimiento, primer estudio, crecimiento el segundo, crecimiento el tercero, y ahora, desde el punto de vista de los grandes temas, estabilidad o cierto descenso. A futuro, desde el punto de vista de los ámbitos, mayor importancia de los asuntos de gobernanza. Todo esto lo vamos a publicar.
mayor importancia de los asuntos de gobernanza, de empleados y mayor nivel de puntuaciones. Lo bueno es que me cayera. Foco temas concretos. ¿Cuáles son los 7 temas prioritarios para vosotros y los que han contestado ahora mismo? Salud y seguridad de los empleados se mantiene con el primero. Ética, privacidad, derecho de acceso a la información y protección de clientes, gestión eficiente de la energía, gestión del entorno legal y regulatorio. Ahora los leo todos y luego ya pasamos más rápido. Transparencia fiscal y protección de los derechos laborales. Ahora mismo. ¿Cómo ha evolucionado? Antes del COVID era más verde. Durante el COVID, en consonancia con los grandes ámbitos, los aspectos de cadena de valor y sociedad tienen el top 7. Y salud y seguridad de los empleados se ha mantenido desde el COVID como un asunto prioritario, ¿no?, para los 200 y pico participantes. No sé si se ha ido el micro. Está bien. A futuro. Está bien. A futuro. Vuelven los temas ambientales, gestión eficiente de la energía y mitigación del cambio climático. Ética. Aparece como, según vuestras respuestas, ética empresarial, prácticas anticorrupción y soborno. Y digitalización. Digitalización se cuela otra vez en el top 3. Ya lo estuvo en mayo del 20. Luego desapareció. Desde el punto de vista de los temas, la puntuación aumenta temas específicos con respecto, aumentará en el futuro para vosotros y para todos. Tema importante. Un poco más de foco. ¿Qué cambia más de ahora y en el futuro, ¿no? Desde el punto de vista de medio ambiente, ahora gestión eficiente de la energía, mitigación del cambio climático y economía circular. ¿Dónde identificamos que hay un cambio de velocidad? ¿Dónde identificáis que hay un cambio de velocidad de ahora al futuro? En gestión eficiente de la energía, hay que acelerar un poco más, y especialmente en economía circular. Si esto lo cruzamos con otro tipo de análisis, un análisis que hacemos en EY sobre los estados de información no financiera del IBEX 35, sobre todo hay mucha consonancia en relación con la economía circular, que es un ámbito que no está tratado extensamente en los estados de información no financiera. Es un ámbito donde, por lo menos derivado de la información que se publica, no podemos decir que es un ámbito maduro. Y desde el punto de vista de los empleados, lo que he indicado antes. Cadena de valor y sociedad, temas más relevantes y con más impacto en el futuro, salud y seguridad de los clientes y de los productos. Y el que más cambia, más cambio de velocidad, igual que he dicho en el ámbito del medio ambiente, la economía circular, en este ámbito derechos humanos. Está en consonancia con la nueva regulación de debida diligencia, con el Mundial de Fútbol de enhorabuena a los argentinos. ¿Cuáles son la evolución futura? Todos los temas de sostenibilidad aumentarán su relevancia en el futuro. Según vosotros ahora. Mayor relevancia que la que se indicaba en otros estudios. Gobernanza 15%, empleados 12%, cadena de valor y sociedad crecerá un 16% y medio ambiente un 22%. A mí personalmente me sorprenden los resultados de medio ambiente en relación con el top 7, pero no me sorprende desde el punto de vista de su importancia a futuro. Pasa que el histórico, como que fuéramos un poco lentos en entender la importancia y el cambio de velocidad que se produce en el ámbito medioambiental. Si focalizamos en temas, de los de ahora
a los que serán en el futuro: gestión eficiente de la energía, mitigación del cambio climático y ética al principio y secuela digitalización, ¿no? Salud y seguridad de los empleados, pues entendemos que no va a ser un tema de los top 7. En relación con los aspectos de medio ambiente, economía circular crece, mitigación del cambio climático crece, gestión eficiente de la energía crecerá, pero menos. Y desde el punto de vista de los empleados, cambia la jerarquía de los temas por la introducción de bienestar, conciliación laboral y condiciones de trabajo, donde además se considera que es el tema que más crece, ¿no? O hacer foco. Y en el ámbito de la cadena de valor y la sociedad, lo que he hablado de derechos humanos. Pero según vuestra visión y la de todos los que han contestado al cuestionario, todos los temas aumentarán en importancia. Y aquí especialmente derechos humanos. Y en relación con gobernanza, digitalización y uso de tecnologías inteligentes, el tema que más cambiará de velocidad. En resumen, crecimiento en medio ambiente del 22% en la importancia, crecimiento de cadena de valor y sociedad, gobernanza y empleados. Estos son los ámbitos donde previsiblemente vemos, entre todos, que puede haber un cambio de velocidad. Materialidad por sector. Lógicamente, estos temas varían en función del sector, ¿no? En todo caso, de las respuestas que hemos visto, vemos bastante alineación. El sector de la industria extractiva, energía y utilities, junto con comercio, industria, agricultura, ganadería y pesca, son los que más importancia dan al tema medioambiental. Gobierno y sector público menos. Tiene sentido, ¿no? Y en relación con los temas de empleados, servicios, salud y bienestar, entretenimiento y telecomunicaciones, son los sectores que más importancia dais al ámbito de empleados, y aquellas compañías que son menos intensivas en manos de obra, los que dan menos. Esto es. Construcción, transporte y logística y gobierno y sector público, digamos que, derivado de las respuestas, es el sector que se sale un poco más de la norma, ¿no? Esto lo vemos en los aspectos de cadena de valor y sociedad, que sobre todo se le da importancia al sector de servicios, salud y bienestar, entretenimiento y telecomunicaciones, y en el ámbito de la gobernanza de la misma manera. Por comunidades autónomas. Yo no sé si tenemos muestra para hacerlo por comunidades autónomas, pero si pensabais como asociación que era una buena manera de dar un mensaje también local, sobre todo teniendo en cuenta que al final la materialidad es muy importante a nivel local, ¿no? Conclusiones de los resultados. En general, los encuestados del Principado de Asturias, Cantabria y Castilla-La Mancha puntúan los temas por encima de la media. Los que estamos en Madrid, los que estáis en Cataluña y en las Islas Baleares, pues le damos menos importancia. ¿Cuál es la conclusión de todos estos resultados? Hace 2 años hablamos del tsunami regulatorio, ¿no? Y lo escribimos en un papel. Ya no sé si el tsunami es solo regulatorio. Yo diría que no es solo regulatorio, ¿no? Ahora todo es importante. Entonces, pensando en los resultados, ¿qué hacer cuando todo es importante pero no podemos hacerlo todo, ¿no? Porque todo aumenta en importancia. Todos tenemos más presión, las compañías tienen más presión por crecer rápidamente. Hay un cambio de velocidad derivado de la regulación, derivado de los inversores, por no hablar del cliente. Hay un cambio de velocidad derivado del interés de los consejeros por estos ámbitos. Y esto revoluciona nuestro día a día del trabajo, nuestra posición en la compañía y también las prioridades. Como consultores, los consultores siempre tenemos herramientas que nos permiten avanzar rápidamente, ¿no? Y esto lo he explicado desde el punto de vista del consultor. Ahora, si lo explico desde el punto de vista de persona, es muletillas, ¿sabes? Que cualquier tema hay una forma de hacer las cosas, ¿no? Y tradicionalmente en estrategia, cuando
cuando decimos hay que priorizar, pues siempre tenemos dos variables, la complejidad y el impacto, ¿no? Y analizamos todas las posibles acciones en función de la complejidad y el impacto. Y una vez analizadas decidimos, pues tenemos que empezar por aquellas que son menos complejas y más impacto tienen para ganar, ¿no? Para ganar rápidamente. Pues yo ahora esa muletilla de consultor, yo ahora me la cuestiono. Me la cuestiono porque cuando todo es importante, cuando recibís información y requerimientos de los reguladores, de los inversores, de todo tipo, quizá más que elegir aquellas iniciativas poco complejas pero que tienen impacto y que tienen impacto derivado de que puedo contar y que puedo demostrar que hago algo, pues quizá es el momento de volver a la mina, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista de la estructura, del método, de la estrategia, de los sistemas, del control de la información, posiblemente no sea lo más divertido. Pero yo estoy seguro que entre todos lo podremos hacer más divertido y de tal manera que ante este tsunami no perdamos el talante de surfearlo. Muchas gracias a todos. Pasa. ¿Tú te pones aquí? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. Ahora tenemos preguntas. Vamos a intentar a ver si somos capaces de responder alguna. Espera, te voy a echar un poquito más para atrás. Así le veo a María. Dime. Ahí está, vale. Bueno, pues antes de nada, permitirme presentar a las personas con las que vamos ahora a intentar desentrañar el barómetro. Casi déjala proyectada entera. Esta, dale a esta y a la siguiente también. Vale, pues presento primero, estamos con María Rotondo, que es consejera independiente de varias compañías y también es profesora de sostenibilidad en muchas escuelas de negocio, entre otras en el IE Business School. Y luego está también con nosotros Cristina Monge, que es politóloga, es patrona de CODES, que es la Fundación Ecología y Desarrollo, y también es profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza. Posiblemente a Cristina la veis últimamente mucho en la tele. Estás todo el rato ahí como el baúl de la Piquer en un sitio y en otro, ¿no? Así que nos había parecido interesante hablar con las dos porque tienen dos perspectivas distintas. Una más quizá desde las organizaciones, otras más desde fuera de las organizaciones. Y los temas tienen dos miradas, la mirada de dentro y la mirada de fuera, ¿no? Entonces, bueno, hemos organizado el diálogo como en 5 bloques distintos, ¿no? Pero para empezar me gustaría un titular por vuestra parte, ¿no? No sé si a modo de tuit o a modo de titular de periódico, pero de los resultados que nos acaba de presentar Alberto, ¿con qué titular os quedarías? María, por ejemplo, empiezas tú. Si nos tuvieras que dar un titular. Pues una alegría, la verdad, de que en el tema de sostenibilidad se vaya equilibrando la E, la S y la G. Porque hace 5 años era más el tema E, ¿no? Y ahora claramente la S y la G van tomando más papel, ¿no? El equilibrio de los elementos de sostenibilidad. La sostenibilidad ya no solo huele a verde. Claro. En tu caso, Cristina. Bueno, primero déjame que agradezca la invitación. Hombre, por Dios. Vale, entonces gracias Gracias por la por venir las invitación dos. y enhorabuena a DIRSE por tener esta iniciativa ya 4ª ronda de este barómetro que creo que ya está consolidado, ¿no? Sí. Por lo tanto, y además consolidado en años muy complejos, que son los años de la pandemia. Entonces, en ese sentido, pues doble enhorabuena. Un titular. Yo creo que 2 temas fundamentales, ¿no? Primero, que la ESG gana importancia en presente y en futuro. Y en segundo lugar, que se adapta muy bien a la coyuntura de cada momento. Yo tengo la sensación de que los que habéis contestado a la encuesta, habéis sido sinceros y sinceras. Porque conforme se va viendo la evolución de cada uno de los momentos en que se ha pasado la ronda, se ve que coincide muy bien con lo que se estaba viviendo en el mundo en ese periodo concreto, antes de la COVID, al principio, al final y después, ¿no? Por lo tanto, creo que es una buena señal que lo que se percibe como cuestiones de ESG se adapta muy bien a la coyuntura de cada momento. Pues 2 titulares tenemos, luego como aquí tenemos algunos medio recogidos, Almudena, ya sabes que ya te han hecho el titular de hoy. Bueno, vamos al segundo bloque. Me gustaría un poco ver el cuadro general de evolución de temas. Este es uno, pero si vas a la siguiente diapo, por favor, avanza a la siguiente y ponla entera. Ahí, esa, proyecta. Ahí, la siguiente también.
Ya está. Vale. Aquí tenemos un poquito el doble clic de los grandes temas que hemos hecho, ¿no? Bueno, pues la nueva directiva CSRD, que además Alberto ha presentado cómo va a ser el nuevo estándar ahora con los nuevos estándares, nos dice que las compañías europeas van a tener que hacer de manera obligatoria este concepto de la doble materialidad, ¿no? Todos tenéis más o menos en la cabeza lo que es, pero la doble materialidad tiene dos líneas. La materialidad de ida, es decir, cómo nuestra compañía impacta fuera, y lo que pudiéramos llamar la materialidad de vuelta es cómo lo que está ocurriendo fuera impactaría en nuestra cuenta de resultados, ¿vale? Este es un modelo nítidamente europeo, no lo tienen los norteamericanos, tampoco lo tienen las iniciativas globales como el IFSRS, tampoco lo tiene el TFCD, es nítidamente europeo, y hay algunos que piensan que a los europeos se nos ha ido un poquito la olla con esto de la doble materialidad, pero bueno, esto será otro debate distinto, ¿no? Pero viendo esta gráfica, mi pregunta a las dos es la siguiente, cada uno desde vuestra perspectiva, ¿no? ¿Cómo, de alguna forma, esta variación que han sufrido los temas relevantes, cómo se explica? Tú antes lo avanzabas un poquito, Cristina, pero ¿cómo se explica esta evolución que hemos tenido en poco más de 2 años? ¿Cómo se explica? Empiezo por ti, María. Bueno, lo primero, como hablas desde perspectiva y presentaros un poco, he estado 30 años en banca de inversión, digamos que tengo un perfil muy financiero, ¿no? Para que veáis de dónde viene el tema. Actualmente llevo 5 años en consejos, estoy en Telefónica, en la Comisión de Sostenibilidad, en CACEIS, que es uno de los 4 grupos globales de depositaría, en particular en Latinoamérica, en los consejos de México, Brasil. O sea, también es muy interesante ver lo que ocurre en otros países, que es muy, muy diferente. O sea, las dos tienen un perfil, bueno, es tecnología, ¿no? Un perfil tecnológico importante. Y luego también estoy en Libertas 7 en Valencia, que es un grupo familiar, ¿no? Que tiene promoción, inmobiliaria, turismo. Entonces es muy interesante ver también por los sectores, ¿no? Con lo cual me parece que estaba muy bien enfocado. Pero aparte de eso, que me he olvidado y me lo había estudiado, me había preparado, daros las gracias porque es un honor estar aquí. Y también por vuestro newsletter, que estoy encantada. O sea, pues muchas gracias. O sea, me Esto, encanta. apúntalo también, Almudena, lo pones. Sí, o sea, que solo... Vale, vale. Sí, o sea, que gracias. Y la otra perspectiva mía es que, de hecho, yo monté el primer curso ejecutivo de sostenibilidad de una escuela de negocios en IE hace 5 años y doy clase de la G. Y en ese momento, cuando yo dije, no, yo cojo la G, porque yo prefiero coger poco, pues era como Forética, por ejemplo, bueno, pues hace un gran trabajo en el tema de la G, ¿no? De cómo vas de la G minúscula a G mayúscula, la gobernanza sostenible. Por eso te digo que la alegría es ver que la cosa se va graduando. Pero bueno, lo que me decías de Europa, Estados Unidos, ¿no? Y la evolución del gráfico. Y bueno, la evolución del gráfico se está viendo que el morado no solo va hacia arriba, sino hay 3 morados en la... Bueno, está aquí, perdona. También Sí, es la misma, lo tenemos por ahí tal orden. Es que no estoy muy acostumbrada a los medios a ser ponente. Entonces, hay mucho morado, hay verde, ¿no? Y no solo evoluciona, sino coge mucho más papel, ¿no? La G está cogiendo más papel, pero cuando hablamos de G, de gobernanza, estamos hablando de riesgos ESG. Por ejemplo, la pandemia era un riesgo identificado en los mapas de riesgos, pero con probabilidad pequeña. Con probabilidad pequeña. Lo que nos ha pasado, la crisis energética acelerada por Ucrania, también era... O sea, por eso la sostenibilidad es una oportunidad de negocio, o sea, también, y de reducción de riesgos, que es muy importante la parte de riesgos, ¿no? Cuando hablamos de la G, estamos hablando también de la financiación sostenible, ¿no? Y ahora con todos los fondos europeos, todo lo que está pasando en nuestros clientes, es muy, muy importante, ¿no? Entonces, la SEC, porque en esa pregunta era también el tema de la SEC, sí. En la SEC, como la SEC es de la bolsa, ¿no? Y el Dow Jones es 2/3 de todas las cotizadas del mundo, o sea, tiene un papel muy importante y muy across countries, ¿no? Y sectores, ¿no? Se enfoca mucho en los riesgos, que es lógico, porque en el mundo financiero siempre haces un trade-off, perdona por la palabra en inglés, ¿cómo se dice? Bueno, da igual. Balance. Un balance, eso, entre riesgos y rentabilidad. A mayor riesgo exijo mayor rentabilidad, ¿no? Y lo que también está siendo muy importante, cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, viene del latín de sustinere, que es la capacidad de sostener, de soportar crisis,
¿no? Y vaivenes. Entonces, en esa parte, a mí me ha sorprendido en el informe que quizás está englobado en digitalización, pero uno de los riesgos más importantes ahora mismo es el tema de ciberseguridad. Es súper importante, ¿no? Si me enrollo demasiado me cortas, pues es que me apasiona el tema. La parte de la S, si lo pensamos, en los últimos 5 años hemos tenido un Brexit, ¿no? Un COVID, una guerra, una toma del Capitolio, o sea, el entorno buca, ¿no? Y en el tema de la S, y os lo digo porque llevo en el mundo consejos 5 años, yo antes era empleada Banco Santander, y es impresionante el foco en el empleado. Es como la familia. Cada vez que pasa algo, lo primero es el empleado. En Telefónica, o sea, pasa algo en un país, lo primero, nuestros empleados. ¿Sabes? Es el foco primero, ¿no? Yo os lo cuento de cuando cambio mundos y ecosistemas, ¿no? Entonces, ahí también hay una cosa muy empleada, muy importante, porque ante crisis y crisis climáticas, lo que ha pasado en el volcán, lo primero es empleado. ¿Dónde están? ¿Qué necesitan? Nuestros clientes, mandemos cosas. Telefónica tiene 45.000 voluntarios en la fundación, que es que se disparan. Entonces, me parecía muy interesante por este motivo, ¿no? Y ya está. En tu caso, Cristina, ¿cómo has visto la evolución de los colores? Porque fijaros que antes de la pandemia había mucho verde, había mucho morado y había poquito empleado. Pero ¡pum!, explota todo y el azulito de empleado sube. ¿Cómo has visto esta evolución? Interesantísima, he visto interesantísima. Mirad, desde que empezó la pandemia, todos los que nos dedicamos a ciencias sociales hemos estado absolutamente locos porque había una pregunta que se repetía todos los días, ¿no? ¿Esto cómo nos va a cambiar? Entonces, cuando estábamos en medio de la pandemia, que estábamos todo el día al teléfono y en los Zoom intentando resolver pues, debates, conferencias de esto que va a suponer socialmente, claro, llegaba un momento en que decías, mira, con honestidad, no lo sé. No lo sé, porque está pasando esto en tiempo real. Es complicado interpretar las cifras que tenemos de lo que ocurre ahora. Estoy hablando, pues, por ejemplo, de mayo del 2020, claro, cuando se hace aquí, tenemos aquí la segunda tabla, ¿no? Y, desde luego, lo que no hacemos es futurología, ¿eh? No tenemos la bola de cristal que nos diga cómo va a ser el mundo. Entonces, no lo sabemos. Bueno, pues ahora ya empezamos a saber cosas. Y hay cosas que ya sabemos, aquí tenemos una muestra, y yo creo que hay cosas que todavía tardaremos en saber, en el sentido de que si nos precipitamos en el análisis, podemos confundir lo que está pasando hoy como una tendencia consolidada y dentro de 6 meses tener que echar marcha atrás. Por lo tanto, prudencia, ¿no? Pero yo lo que veo aquí son temas interesantísimos. Lo primero lo avanzaba al principio, que para mí es muy relevante. Esto refleja lo que hemos vivido, sin más. Los empleados, claro. Es que, ¿qué ocurre en una compañía grande, pequeña o mediana cuando de repente llega una pandemia? Claro. ¿Qué es lo primero que piensas? O un Brexit, y los tienes en el Reino Unido. Efectivamente. Claro. Y no te cuento ahora nada. ¿Qué ocurre con vuestros trabajadores en Rusia? ¿Qué ocurrió el 24 de febrero, la noche que Putin invade Ucrania, con todas las grandes empresas, grandes o pequeñas, me da igual, vamos, que tenían allí gente? Pues lo primero es, ¿qué pasa con nuestra gente? Es la primera cosa. Claro, por lo tanto, me parece perfectamente coherente y sensato. Por eso decía al principio, creo que habéis sido sinceros contestando a la encuesta, que no siempre pasa, que ya sabemos que las encuestas tienen sus riesgos. Eso en la parte de los empleados, ¿no? Me llama la atención, obviamente, los temas verdes. Que además es donde yo tengo más mi corazoncito, si se me permite. Pero creo que también tiene una lógica. Cuando llega la COVID, se comentaba en la presentación, ¿no? Cuando llega la COVID, yo también fui de las que dijo, vuelta a la casilla de salida en temas verdes. Ahora que habíamos conseguido poner los temas de sostenibilidad en el prime time, acordaros que llevábamos 2 meses antes de ese 14 de marzo que recordabas, estábamos celebrando aquí en Madrid la Cumbre del Clima, la famosa COP, ¿no? Y habíamos conseguido, de alguna forma, no solamente en España, en Europa, poner los temas verdes en primera línea. Cuando llega la pandemia, yo digo, se acabó, vuelta a la casilla de salida. Y además coincide con un momento en que en Europa, en la Comisión Europea, se da ese pulso. Por un lado estaba la Comisión Europea con Ursula von der Leyen en primera fila diciendo Pacto Verde Europeo, lo anunció aquí cuando vino la COP. En el 2000. En el 2000. Febrero del 2000. Exacto. Del 2020. Justo. Exacto, del 2020, 2020. Sí. De Orfero. Había otros países en la Unión Europea que decían, sí, vale, muy bien, Pacto Verde Europeo y lo verde como modelo de desarrollo de la Unión Europea, pero espérate que ahora mismo bastante tenemos con lidiar con lo que estamos lidiando. Entonces, primero recuperación económica y luego ya veremos a ver lo verde. Pero si mirábamos aquí en España, estaba pasando un fenómeno parecido.
Había muchos sectores, sobre todo también desde el Gobierno, con Ley de Cambio Climático, Pacto Verde Europeo, sostenibilidad, pero había comunidades autónomas de diferente signo político, además, con el discurso de, bueno, mira, está muy bien lo verde, pero ahora vamos a lidiar con la crisis, ya veremos después, ¿no? De hecho, incluso se llegaron a rebajar estándares ambientales en algunos contratos públicos. Por lo tanto, se vivió un momento de tensión, donde no estaba claro, ¿eh? Y tengo que decir que yo me equivoqué. Yo me equivoqué, afortunadamente, porque la respuesta que la Comisión Europea dio a todo esto fue Next Generation. Sí, sí. Next Generation, que es modernización de la economía. Y cuando le preguntamos a la Comisión qué es modernizar la economía, nos dice es el resultante de dos cosas, digitalizar y reverdecer, ¿no? Por lo tanto, esos temas, efectivamente, yo creo que es normal que hayan pasado por este momento de bajón verde, porque la propia sociedad teníamos esa percepción y las prioridades eran las que eran. ¿Qué puede estar pasando ahora o qué percepción tenemos a futuro? Claro, dejadme que complique un poco las cosas. ¿Gestión de la energía es economía o es medio ambiente? Claro. ¿Vale? ¿Dónde lo meto? ¿Dónde lo meto? Pues depende a quién le haga la pregunta, depende cómo enfoque el estudio, ¿no? Porque efectivamente son las dos cosas y muchas más. Cuando hablamos, por ejemplo, incluso de la protección de los empleados, la seguridad de los empleados, este año en España oficialmente declarados ola de calor 42 días. Oficialmente declarados. No digo, uy, qué calor hace. No, digo oficialmente declarados ola de calor 42 días. ¿Tiene algo que ver con la seguridad de los empleados? Que enfrentemos estas, por un lado, la urgencia cuando ocurre, pero por otro lado también la prevención. ¿Se pueden desgajar los temas climáticos de los temas ambientales del cuidado de los empleados? Pues cada vez es más difícil. La relación entre salud y cambio climático cada vez es más obvia, ¿no? Entonces, yo creo que eso también tenemos que ir viendo cómo lo vamos evolucionando, ¿no? Y luego es verdad que hay un tema en cuestiones verdes fundamental y es que seguimos viéndolo en clave de futuro y eso es un error. Claro. El cambio climático está aquí ya, no es un problema de futuro, es un problema de presente. Y tenemos pues, todos los argumentos científicos y todos los datos y toda la evidencia que estamos viviendo día a día que lo demuestra, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es otro de los temas, ¿no? Y en cuanto a gobernanza, claro, era una de las grandes asignaturas pendientes. Pero porque por fin, yo me alegro muchísimo que empiece a coger el protagonismo que se ve aquí, tanto en la percepción del presente como del futuro, probablemente porque entendemos que es que la gobernanza tiene que ser una gobernanza, o sea, tiene que ser una forma de hacer las cosas, una forma de tomar las decisiones al servicio de todo lo demás, al servicio de los empleados, al servicio de la sociedad y de la cadena de valor, al servicio de la sostenibilidad ambiental, ¿no? Es decir, la gobernanza como, de alguna forma, la cúpula, que es el cómo, que después da soporte al resto de cuestiones. Con lo cual ya era hora que empecemos a entender que esto es un tema de gestión de riesgos, por ejemplo, ¿no? que ha costado mucho hacerlo entender, o esta cuestión, aunque luego entren y salgan temas, ¿no? como la digitalización u otras parecidas, pero saber que es algo transversal. Vale, hemos visto la evolución. Tengo que reconoceros, y lo reconozco a los que estáis aquí, que teníamos un guión, pero las dos me las habéis machacado en un minuto, porque os voy a hacer dos preguntas que ya estaban hechas, así que voy a hacer un pequeño salto, ¿vale? Y voy a ir un poco, por ¿Puedo las hacer dos. un inciso? Porque nos dijiste que Contuso. podíamos discutir Por entre las supuesto dos. que sí. Entonces casi me hacéis un favor, porque ahora tengo tres preguntas que me las habéis Deja el guión ya. Pero no, ahora voy a volver al guión, pero repregunta. No, es que me parece divertido. Total. Repregunta. Me ha parecido súper interesante lo que has dicho del corto y largo plazo. Al estar en una universidad, pues os he dicho que mi perspectiva es de varios ecosistemas. Claro. Me dediqué hace 3 años a llamar a responsables de sostenibilidad y preguntarles cuál era el mayor obstáculo, ¿no? Y casi todos, había unanimidad casi de que me decían otra vez el trade-off, el balance entre el corto y el largo plazo. Claro. O sea, y es muy interesante porque hay mucho escrito sobre los thinking patterns. O sea, a lo mejor estamos de acuerdo los dos, pero en lo que no estamos de acuerdo es en el corto de cómo hacerlo, ¿no? O lo que decía en San Yang, que de hecho hace unos informes buenísimos también de sostenibilidad, el impacto que yo no había escuchado nunca, lo del trade-off entre impacto y tal. Entonces, eso es un tema muy importante. Y otra cosa que y por eso me encanta conocerte además, la segunda cosa, y esa soy yo más, que es lo que vivo, y por los cursos que doy, que viene gente de todos lados y de varios países, que el segundo sería la formación. Total. La formación. Porque quizás aquí en DIRSE, y esto es gente ya formada en sostenibilidad y que está en ello, pero esto no, el mundo pymes, o sea, yo que estoy en una empresa pues, más regional, en Valencia, ¿no?
Entonces, el tema de la formación sería también otros obstáculos, con lo cual a mí me encantó cuando me mandaste el mail y ponía tono divulgativo. Sí, sí. Es que eso es importante, porque aquí hablamos de gobernanza, pero tú empiezas a preguntar aquí qué entendemos por gobernanza. Yo cuando tuve que decidir cómo explicarlo, es lo que tú has dicho también, el cómo. Es cómo muevo una organización, cómo lo hago, con qué valores, a qué ritmos, qué mecanismos de retribución o de incentivos, ¿no? Entonces, bueno, me parecía muy interesante los dos temas que has tocado, la verdad. Fíjate, habéis tirado las dos, tú has tirado la del libro de la G, yo me centré también en la G. De hecho, mi tesis doctoral fue sobre la G, después de muchos años trabajando en organizaciones duras. Como he cambiado un poco el guión, antes tenía una pregunta de la A, otra pregunta de la S y otra pregunta de la G. Déjame que vaya a la G. Y os pregunto a las dos. Fijaros que a futuro y en el actual está teñido de morados. Tenemos 3 morados hoy, tenemos 3 morados mañana. Luego la última parte la dedicamos a mañana. Pero ¿la G se puede convertir en un factor de crecimiento? Esa es la pregunta que os hago. Empiezo por ti, Cristina. La G, los aspectos de gobernanza con el cómo tomo las decisiones, que aquí lo tenemos en, fíjate, ética y anticorrupción a futuro, éticas y prácticas anticorrupción, gestión del entorno legal y transparencia fiscal. Fijaros que la transparencia fiscal nos ha salido. ¿La G es una palanca de competitividad a futuro? Os lo pregunto a los dos. Cristina. Totalmente, totalmente. En primer lugar, por lo que comentaba ya antes, ¿no? Gestión de riesgos. Para empezar a Básicamente hablar. es gestión de riesgos. Claro, ya está. Entonces, si lo entendemos como tal, pues es que es una de las grandes palancas, ¿no? Pero luego también una forma muy interesante, yo creo, de estar pendiente de lo que pasa en el mundo exterior a la compañía, me refiero, a la organización, para poder reaccionar. Me llamó poderosísimamente la atención el hecho de cómo el tema de ética empresarial y anticorrupción aparece. El primero. Desde noviembre del 20 iba escalando hasta situarse el primero. ¿Qué estamos percibiendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Estamos viendo una crisis de reputación y de credibilidad? ¿Estamos viendo un incremento de los riesgos de corrupción? No hablemos de Qatargate y compañía, ¿no? Porque cuando se hizo este estudio todavía no había aparecido el Qatargate, que yo sepa. No, este lo lanzamos en octubre del 22. Pues eso. O sea, Bueno, ya estaba asignado el Mundial, Sí. pero no habían estallado todos los que han estallado en los últimos 2 meses. Efectivamente, eso hace 2 meses, con lo cual no. Pero estamos percibiendo eso, un incremento de ese tipo de riesgos. Una buena gobernanza es la que te permite percibir eso que está pasando fuera y dar respuesta después, ¿no? Si no tienes esa percepción, obviamente no das respuesta. Y luego también, yo creo que todos tenemos ya muy claro que estamos en un contexto, ya sé que esto empieza a ser una frase hecha, pero no por eso hay que resaltarlo. Un contexto de permanente cambio y de un cambio además cada vez más acelerado. O estamos muy pendientes a lo que va pasando en el día a día de las sociedades. O Y te os quedas advierto fuera de una cacho. cosa, como yo me dedico a eso, no es nada sencillo. O sea, cuestiones que pontificamos hoy, como la gran descripción del momento que vivimos, dentro de 15 días el análisis no resiste, porque cambia. O sea, decíamos antes, la pandemia estaba entre los riesgos, sí, pero estaba con una probabilidad tan pequeña, Una probabilidad de ¿verdad? ocurrencia bajita, la más bajita de todos. Vale. Y crisis energética, tuvimos la crisis del petróleo, o sea, no es Exacto. una cosa Y que... estaba bajita y ahí también. estaba. Pero es que incluso la invasión de Ucrania, por parte de la inteligencia europea, os recuerdo que se negó hasta 5 minutos antes. Sí, sí. Por mucho que la inteligencia estadounidense dijera que sí que estaba aquí, la europea no lo veía tan claro, ¿no? Y eso desencadena, ¡wow!, una serie de crisis tremendas energéticas, económicas, inflación, ya veremos a ver hasta dónde evoluciona. Entonces, o tienes una buena gobernanza que te permita tener sensores fuera de la organización para saber exactamente el pulso de lo que Los se está riesgos. moviendo, los riesgos, eso es, ¿no? Y dar respuesta, o es muy difícil. Y luego, en ese momento, en ese escenario de permanente cambio, además de verlo, para dar respuesta tiene que dar respuesta a toda la organización. Claro. Y eso es lo que se llama la gobernanza, ¿no? La Sí. gobernanza como herramienta competitiva. Eso. María, Vale. otra vez, te paso el balón. Me has hablado de crecimiento, ¿no? Sí. Vale. Riesgos. Pero hay otro factor, digo, para no repetirnos. Sí. Una empresa, si tú coges el IBEX, por ejemplo, ¿no? O el Eurostock, da igual. ¿Por qué un banco cotiza a 10 veces sus beneficios y otro a 17? O sea, se paga 70% más por su beneficio, ¿no? O porque un país, ¿no? Te coges Venezuela, $1 generado en Venezuela vale, no sé, 3 y generado en la Unión Europea 20. O sea, lo que vale tu empresa, ¿no?
Y eso no es solo por lo que vale, es que si tú tienes que hacer una ampliación de capital, la haces más alta. Claro. Tiene muchas implicaciones, ¿no? Entonces, ese múltiplo, la sostenibilidad es también un mecanismo de expandir el múltiplo y la gobernanza. De hecho, yo me he especializado en la G, en sostenibilidad y G, porque yo me he dedicado a valorar empresas toda mi vida. Y cuando decidí empezar una nueva vida, después de 30 años en el Santander, que no puedo estar más agradecida, decidí centrarme en esos 2 puntos como palancas de creación de valor. Y por eso me interesan. Porque, por ejemplo, la crisis financiera fue una crisis de G, de gobernanza. Claramente. Y eso no es un PowerPoint. Eso son empresas que quiebran. Claro. Es gente que se va al paro. O sea, es que lo tiene todo. Entonces, esos 2 son palancas de expansión de múltiplo, ¿no? Y eso es muy importante. Y luego, hay estudios, por ejemplo, IMD, la Universidad IMD ha hecho un estudio súper bueno sobre el tema de la G en el Dow Jones, ¿no? Con Big Data, bueno, en fin, os lo puedo contar, pero básicamente lo que saca es que las compañías que tienen una buena G, en los últimos 10 años haciendo un backtracking, generan un 5% más de revalorización, ¿no? O sea que digamos, y yo lo estuve estudiando, y es lo que tú dices, no es que su método te diera mayor revalorización, sino que te evitaba las bajadas. Era muy bueno spoteando Es un crisis. colchón. La Por G eso es un hablaba colchón. yo de la resiliencia y de la sostenibilidad. Como te gusta la newsletter, este estudio al que dices, nos lo vas a pasar, lo vamos a colgar en la newsletter y este 5% me lo apunto. Vale, Acuérdate. sí, yo creo que no hay problema. Yo te lo Es el recuerdo. profesor, Yo te lo recuerdo. además, yo estuve ponente para presentar su estudio. Pues y yo te tal, lo recuerdo, se vale. olvido. Voy a dejarme que vaya con la S, porque hay un elemento que tenemos... Perdona, ¿me dejas decir una cosa que me apasiona? Pues claro, hombre. Vale, es que a mí me apasiona este tema. Entonces, a ver, en el retorno. Porque No solo como múltiplo de crecimiento. claro, eso es lo que pasa, que no quiero que lo veáis como una cosa puramente financiera, ¿no? De ganar dinero, no sé cómo decirte. Yo cuando doy clases digo, es que ahora nos estamos moviendo de un retorno financiero a que cuando tú inviertes estás pidiendo un retorno emocional y espiritual. O sea, los inversores están dispuestos a pagar a lo mejor una prima, ¿no? Digo como factor de crecimiento de valoración, ¿no? Por el emocional, que es doing good, o sea, si tengo que elegir entre invertir en una compañía, no sé, que hace armas y una que hace yogures, no sé cómo decirte, pues prefiero la de yogures, ¿no? Que son todos los fondos de inversión en SG y demás. Y el espiritual es el peace of mind, o sea, que esa compañía tiene mis valores, que no está utilizando niños como esclavos, que eso entra en la G. En la G. Claro. Que es la ética. Entonces, realmente es muy potente el tema por las implicaciones que tiene en el mundo financiero de reducción de riesgos y de maximizar también esos 2 aspectos, ¿no? Hablando de la G, hay un chiste estupendo del Roto, que se lo voy a pasar a amigo y para meterlo en la newsletter, que se ve un señor con muchos libros así cogidos en la mano y dice, todos mis libros de ética son robados. Este me gusta mucho, así que os lo pasaré por aquello de la G. Vamos a la S, que hay una parte de la S que me interesa. Desde el 18, con el Plan de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea, con el 20 aparece el Pacto Verde. El tema de la taxonomía ha evolucionado muchísimo. Y la taxonomía verde ha ido evolucionando y en los próximos 2-3 años posiblemente lo tengamos. Sin embargo, la taxonomía social se nos ha quedado un poquito parada. Fijaros que, como comentábamos, la evolución de los temas relevantes ya no solo huele a verde, que es una de las cosas que tú decías, también huele a la parte social. En este caso, nuestras cajitas azules y nuestras cajitas amarillas. La pregunta que os hago es, ¿por qué pensáis que la taxonomía social ha podido quedar un poquito más embarrancada? Puede ser quizá porque mientras que los aspectos ambientales son competencia de la Comisión, los aspectos sociales son básicamente competencia de los Estados miembros y hoy tenemos un mundo muy polarizado, incluso también en Europa, que nos lleva a no ponernos de acuerdo sobre los elementos sociales, a pesar de que los elementos sociales están aquí. Os pregunto a las dos. Cristina, empiezo por ti. Yo no me atrevo a decir que el tema sea Solo por competencia. una cuestión de Comisión versus Estados miembros. No digo que no lo sea, pero digo que no me atrevo a decirlo porque no tengo datos evidencia. Lo que sí que tengo la sensación es que seguimos sin entender la S. No la entendemos. Y como no la entendemos, no la conceptualizamos bien. Lo verde es más nítido, es más medible.
hay más indicadores de media, la S quizá menos. Es más material, e incluso probablemente lo hemos trabajado más desde el punto de vista de la empresa, se ha trabajado más desde años atrás y tiene mayor recorrido y por lo tanto tenemos mejores conceptos, temas más prácticos, mediciones, rankings, bueno, y políticas concretas, ¿no? Reducción de emisiones de CO2, reporte de residuos de no sé qué, bien. Este es Economía razonablemente circular. fácil de medir. Exacto, o sea, hay ya toda una serie de conceptos y de discurso que avala lo verde, afortunadamente, ¿no? Porque que una cosa haya evolucionado más no querría decir que la otra hubiera evolucionado menos. No podemos competir, ¿no?, entre la E, la S y la G. O yo por lo menos no creo que haya que plantearlo en términos de competencia. Pero ¿qué ocurre con la S? Que probablemente lo seguimos viendo como una cuestión más inmaterial o probablemente lo seguimos viendo como casi desde una óptica, me atrevería a decir, caritativa, ¿no? No entendemos, seguimos sin entender que la relación, bueno, que de hecho es uno de los elementos que más bajan, que la relación con la comunidad es absolutamente esencial para una compañía. No está, de hecho, salió. Sí, luego Salió. en Luego, otras cifras luego si aparece haces mucho doble más clic, abajo. bajas mucho más abajo. Sí, cuando pinchas aparece mucho más abajo. Pero es que aquí ni está. Entonces, es curiosísimo, ¿no?, que no entendamos, o sea, bueno, que no entendamos, que no se acabe de entender suficientemente bien que tú dependes en buena medida de la salud de tu sociedad y que la salud de tu sociedad podemos discutir cómo se mide, ¿no? Y hay mucho trabajo ya hecho y mucho que queda por hacer, pero depende de elementos que tienen mucho que ver con eso que se llama efectivamente la relación con la comunidad. Y yo creo que eso sigue sin Más allá estar de la claro. filantropía. Hombre, Mucho por más allá. supuesto, es que yo, a ver, yo los temas de filantropía me Ahora- parecen ahora hablamos. maravillosos, Sí, pero es yo otra entiendo guerra. que no está Aquí no aquí, está, aquí no o sea, está, aquí no eso está. es otro capítulo. Es otro está claro. sin tener ningún demérito, pero es otro capítulo absolutamente diferente. Entonces, eso no se entiende, ¿no? O cuando, por ejemplo, se está planteando cuestiones como los procesos de co-creación, es algo que me llama muchísimo la atención. Llevamos ya más de una década, ¿no?, hablando de la co-creación de estrategias empresariales y de políticas públicas en los dos ámbitos, en lo público y en lo privado, ¿no? Se está empezando a avanzar mucho en algunos campos y en otros estamos absolutamente parados. No se acaba de interiorizar bien, aunque luego las compañías hacen más co-creación de lo que parece, aunque solamente sea por una estrategia de estudio de mercado, aunque solamente sea por eso, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que no se acaba de interiorizar y de entender bien las dimensiones de esa S. Y efectivamente creo que es la que necesita mayor trabajo, por lo menos de elaboración intelectual, ¿no?, de conceptualización. O sea, que he hecho aquí aguante. ¿Coincides con esta visión o tienes otra, el por qué se estanca la taxonomía social? A ver, si lo miro desde arriba, o sea, dices, ¿por qué surge la sostenibilidad, no? Dices, ¿cuáles son los catalizadores? Yo, cuando lo estuve analizando para dar mis clases, ¿no?, digo, bueno, pues hay un catalizador que es la regulación, ¿no? Llega diciembre de 2018, el 28 de diciembre, de hecho, nos levantamos una nueva regulación del reporte de información no financiera, ¿no? 28. Entonces es un catalizador. Y ahora mismo la regulación está yendo más hacia la E. Como la taxonomía europea empieza por la E. Claro, no ha empezado por la G ni la S, ha empezado por la E. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Otra fuerza es el impacto mediático. Y yo me dedico a telecomunicaciones, o sea, hay una red IP, ¿no?, global. Y el mundo de los datos están aumentando entre un 30 y un 50% por año, ¿no?, en Telefónica, o sea, es increíble. Entonces, el New Media, eso significa que cualquier persona en cualquier sitio del mundo, en un minuto, a mí me pasó, en una de las empresas en que estaba, no las que estoy en el consejo, sino, pues de pronto, estos de Avanz habían recogido 5 millones de firmas porque aparentemente estábamos financiando a alguien que talaba árboles en Filipinas. Y nuestra empresa no estaba en Filipinas, o no sé dónde era en Asia. Pero no, estás financiando otra que está operando ahí y te la montan. Entonces, ahora mismo, el tema, y volviendo al tema financiero, en los últimos 10 años, el 90% del valor de las compañías cotizadas en el Dow Jones son intangibles. Ya no estamos en la parte de revolución industrial, que son las fábricas. Intangibles es la reputación, claro, es la marca, son también ¿cómo se dicen? Tu intangible... Fondo de comercio, tu goodwill. Fondo de comercio, bueno, fondo de comercio, pero también las patentes, ¿no?, el tema de la tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, uno ha sido la regulación,
el tema ese, pero yo no estoy muy de acuerdo en que se ha dejado de lado. Fíjate lo que te digo, para nada. O sea, a lo mejor no sale tanto en el mundo de la sostenibilidad, pero en el mundo real, o en el mundo real, también es real, pero en las empresas en las que yo estoy, el COVID fue una S, fue foco en la S Claramente. rápidamente. El COVID ha traído el tema de digitalización, el tema del teletrabajo. Están cambiando las formas de trabajo. Tú ahora ves cualquier compañía, enseguida lo primero que se mira es el tema, lo que llaman del talento, tu rotación. En el sector de tecnología hay una preocupación enorme por falta de recursos. Entonces, sí que hay un foco muy importante. Quizás no en la prensa, te quiero decir, pero sí que lo hay. Y aquí en la S, que no sé si tenemos que incluir la cadena de valor. Sí, lo hemos Sí. incluido. Vale, porque he visto que había 4 Sí, categorías. lo hemos incluido. La S estaría en la parte amarillita y en la parte verde. Sí, lo incluimos. Entonces había un foco. Luego, por ejemplo, temas tan evidentes como el Equal Pay, el Gender Pay Gap. O sea, ten en cuenta que grandes grupos en temas de sostenibilidad tienen que tener como unos entre 700, 1000 data points. O sea, nada más que para tú, yo me acuerdo en un consejo, o sea, cuando empezamos a hacer lo del Equal Pay, tú no sabes lo que es cuando tienes 50.000, 100.000 empleados, recoge los datos, la inversión en tecnología. O sea, se está haciendo. Se está haciendo. Quizás no tenga ese impacto mediático. No sé, como hay una COP del tema de tal, Claro. pero no la hay de la S. Claro, claro. Pero fíjate que aquí se ha diferenciado la parte de empleados, que está en azul, Sí. de la parte de cadena de valor y sociedad. sociedad. Que Sí, Sí, por eso os decía que están no sabía si lo juntos. incluíais. Claro, En claro, principio, claro. Claro. Pero si nos fijamos en la parte de cadena de valor y sociedad, es que es increíble. O sea, de antes de la COVID teníamos ahí en el top 7, ¿no? Teníamos 2 elementos, uno de ellos el segundo. Efectivamente, en el 20 tiene un pleno protagonismo. confinamiento, En pleno justo en pleno confinamiento tiene un confinamiento protagonismo indiscutible. enorme, y lo Claro. vimos. Va bajando, y cuando hablamos de tendencias de futuro parece ser que lo vemos solamente uno, que tiene que ver con el derecho a la información y protección de clientes, y Tema de el privacidad. sexto. Sí, ¿No? sí. Entonces, No. la percepción, sin embargo, es De aquí, curiosa. realmente, uno de los... Yo creo que un poco vamos a concluir, porque me gustaría pasar la palabra a los que nos están acompañando, ¿no? Yo creo que uno de los temas que los que también podemos decir es que cualquier análisis de materialidad tiene que ser dinámico. Y aquí lo estamos viendo. O sea, no nos valen estas fotos que veníamos haciendo en torno a hace 2 años, o donde decías, bueno, yo hago un mapa de materialidad y es de hace 2 años, Claro. porque aquí el mundo nos ha cambiado, ¿no? Y si os paráis a pensar solamente por los colores que vemos aquí, el mundo de ayer, que decía el libro de Stefan Zweig, se parece poco con el mundo que tenemos hoy, ¿no? Lo cual cosa nos va a dar un cambio importante. Bueno, este era un poco el esquema que teníamos, que nos lo hemos saltado, pero casi luego hemos vuelto a él. Así que yo creo que hemos tocado casi todos los temas. Alberto, te subes y vemos un poco las preguntas que tenemos, por si vosotros queréis preguntar. Hacemos un hueco aquí. Espera, si nos corremos un poquito más allá. Subo esta silla. Ah, te habías este micrófono. Espera. Siéntate, yo me quedo aquí. Por si tenemos alguna pregunta. Hola, ¿hay micro por ahí para vosotros? Dale. Espera, creo que ahí hay un micro. No, sí, es que si no, no se oye luego en la grabación. Bueno, me llamo Gloria, trabajo en Freixenet y mi pregunta es sobre los análisis de materialidad. ¿Qué aconsejaríais? ¿Que lo hagan técnicos o especialistas en la S, en la M, bueno, en medio ambiente, en gobernanza, o que sea muy abierto y que opine mucha gente que a lo mejor no conoce qué representa cada punto? Porque a veces preguntamos a personas que se dejan llevar por lo que a lo mejor ven en prensa o tal, pero que a lo mejor no conocen exactamente qué hay detrás de cada apartado, de cada tema. Te cojo la pregunta y se la paso quizá al consultor. Si el consultor no lo tiene a mal. Consultor, si no lo tienes a mal, te ha tocado. Como Venga, dale. consejo, es un consejo. Mi opinión ahí es que cuando hablamos de materialidad nos empezamos con los temas. Yo empezaría al revés. Empezaría con los impactos. ¿Qué es lo que tiene impacto financiero? ¿Qué es lo que tiene impacto en la opinión de nuestros stakeholders, en sus juicios? Y a partir de ahí llegas a los temas que puedes contrastar internamente. Uno. Y otro aspecto, yo creo que cuanto más gente mejor, cuanto más filtro mejor.
muestra y calidad a la vez. No sé si... Perfecto, sí, gracias. ¿Queréis alguna de vosotras participar en la pregunta? Si me permites, hay un dato, ¿no? Nosotros hicimos una cosa en Inglaterra que nos vino muy bien, y es que cada tema te genera un ecosistema diferente de stakeholders. No es lo mismo los derechos humanos que, por ejemplo, el reciclado de basura electrónica. Entonces, cuando tú una vez has hecho una identificación buena de temas, te abre un abanico enorme para hacer ecosistemas de stakeholder diferente por tema, lo cual te amplía muchísimo la situación. Por lo que sirva. Más preguntas. Me ha parecido que había otra mano por ahí. Perdón. Perdona. Solo un tema con materialidad. Si un tema parece que es muy importante, pero no se hace nada en la compañía, es posible que no sea tan importante. Entendemos la materialidad por los estándares de reporte, pero es mejor conceptualizarla como un ejercicio estratégico para saber dónde os juegan los cuartos y a partir de ahí reportar. Porque si lo hacéis, si se hace a través del reporte, pues pasa lo que pasa ahora mismo con los estados de información no financiera, que el 99% de las compañías reportáis el 99% de los temas. Y luego, si me pongo el gorro de auditor, tengo que auditar el desecho alimentario de un restaurante de 50 personas, que no es relevante en absoluto. Entonces, eso nos genera muchas ineficiencias para la compañía y para los de fuera también. Más preguntas. Almudena, dale. Mientras le llega el micro a Almudena, hay un dato interesante que quizás era bueno. El concepto de materialidad es un concepto que se hereda del ámbito financiero. Y yo creo que esto es algo que tenemos que tener en cuenta. No es algo que se haya inventado desde el mundo de la vista de los sostenibles, sino en el ámbito financiero. Que tiene que ver qué es relevante a la hora de que yo tengo que tomar una decisión consciente o informada de inversión y eso qué impacto va a tener luego en mis cuentas. Lo digo un poco por entender este concepto de materialidad. A mí me hubiera gustado colarme. Cuélate. ¿Ya estás colado? No, pero colarme. Porque yo he estado en el proceso de CSRD, pero claro. no en las conversaciones CSRD-ISSB, donde han girado en torno al concepto de materialidad. ¿Qué es la materialidad? ¿Qué es la materialidad? Y hay un debate, y eso queda fijado en los dos estándares, en que para los americanos algo es material si tiene impacto financiero. Ejemplo, cambio climático. Y para los europeos algo es material si tiene impacto financiero o impacto en la opinión de los stakeholders. Por ejemplo, cualquier tema social, donde la evidencia de ese impacto financiero es mucho más difícil de medir que si aumenta la temperatura y con eso tu promoción de viviendas de primera línea de playa, pues no la tienes. Eso es fácil de medir, pero desde el punto de vista social es más relevante. Esa diferencia conceptual en materialidad es lo que justifica que el estándar del ISSB esté más centrado en cambio climático, dicen hay correlación, y los estándares de la Unión Europea, o una visión europea, más holísticos, más globales, incluyen todas estas cosas que de partida son 1.144 data points. Sí, pues he dicho para no asustar demasiado. 1.144. Almudena, ya tienes micro, dale. Muchas gracias. Mi pregunta va vinculada con la ética empresarial, que va mucho más allá que vigilar las prácticas anticorrupción y soborno. Mi pregunta es, hay cosas que son legales pero feas, en mi opinión, y pongo un ejemplo. La normativa europea que exige el reporting no financiero, cómo tiene que hacerse, solamente dice que la presentación o la realización de la memoria no financiera de los estados no financieros tiene que hacerlo alguien competente. Pero no dice si luego el que audita esos estados financieros ha podido tener o no algo que ver durante todo el proceso de realización. Yo creo que la directiva no es clara. Si lo hacen empresas afines, para mí no es ilegal, pero sería poco ético. ¿Vosotros creéis que debería la directiva o alguna otra norma dejar un poquito más claro este aspecto? La guía de censores en España deja claro que eso no se puede hacer. O sea, que el que audita
no puede escribir lo que luego va a auditar, por llevarlo al caso concreto, porque entra en autorrevisión. Eso no se puede hacer. Conflicto de interés. Eso no se puede hacer ya. Y de cara a futuro, pues tampoco. ¿Más preguntas? Antonio. Pasarle el micro por ahí. Gracias. Ahí estás. Hola, soy Antonio de CEPSA y quería preguntaros, en vuestra opinión, ¿hasta qué punto algunos de los temas que se caen de importancia lo hacen porque ya se dan un poco por sentado? Y pongo un ejemplo ahí: marketing responsable y etiquetado del producto, o la protección de derechos laborales, que a futuro deja de ser tan importante. Si consideráis que es porque ya se da por sentado, porque es una cosa que se siente algunas veces cuando estás hablando en sostenibilidad, que dicen, no, es que esto ya está pasado de moda, ya no tiene tanta importancia, y por tanto es una cosa que oye, todo el mundo sabe que eso va a ser así y no se le da mayor importancia. Totalmente. Vamos, yo es la explicación que le he dado a ver la evolución Claro. de algunos de los ítems, que efectivamente es así, que son cosas, como dirían los jóvenes, los más jóvenes, hemos pasado pantalla ya, ¿no? Lo hemos dado por asumido, se ha convertido en el business as usual, por lo tanto ya no tiene un reflejo en este tipo de tendencias. Yo interpreto que es así. Pero fíjate, me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, os recomiendo que entréis en el estudio después y más a fondo, y cotilléis. Con doble clic. Con doble clic y cotilléis y juguéis un poco y tal, que es muy interesante. Una de las cuestiones que aparece en el top, creo que es 7 o 10, diría que es 7, de los temas preocupantes de futuro, es el respeto a los derechos humanos. Que yo pensaba que era uno de esos temas que ya se daban por descontado, y sin embargo lo que el estudio dice que decís es que aparece ahí como un elemento de preocupación futura. Y me ha llamado poderosamente la atención porque es como, wow, tenemos que volver otra vez a esto, que es como lo básico, ¿no? Como el 1.0, por llamarlo de alguna forma. Y aparece ahí como uno de los riesgos de futuro. Fíjate, Antonio, que es curioso, pero antes del confinamiento, vamos a ponerlo así, el confinamiento duro, los temas de seguridad y salud laboral en las empresas eran un must-have. Estaban metidos en el cajón. Sin embargo, explota la pandemia y ¡pum!, aparece el primero. Entonces, yo creo que pasa como consecuencia de un tema que se da por supuesto, pero hay algo que lo cambia radicalmente. Imaginémonos en Ucrania con la calefacción. Esto es otro elemento. ¿Más preguntas? Teresa. Hola, gracias. Soy Teresa Lozarena, de Llorente y Cuenca. Yo quería preguntar, porque estoy viendo que los socios de DIRSE hemos opinado sobre una serie de temas que nos van a parecer importantes en el futuro. Si desde vuestra percepción como trabajadores y cocineros de estos datos, ¿pensáis que lo hemos dicho porque realmente pensamos que van a tener impacto o porque pensamos que nos van a regular y no nos va a quedar más remedio que hacerles caso? Es decir, la parte de compliance es muy importante en este tsunami regulatorio. Pero cuéntanoslo tú, que has contestado la encuesta. No sé si queréis Pues alguna no de sé, vosotras. yo creo que son los dos aspectos. Porque lo que decía yo antes de los catalizadores, no es solo el regulador, ¿no? Sino que el mercado te está pidiendo cosas y tus empleados te están pidiendo cosas. Entonces, cuando, por ejemplo, en las facturas, ¿no? Cuando vuelas, o por ejemplo, yo otro día estaba reservando un hotel y me decía, vale, si usted quiere netear sus emisiones de CO2, de 50 euros, que lo vamos a dedicar a árboles o lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que el mercado te lo está pidiendo, ¿no? Entonces, el tema regulatorio es un must, eso hay que cumplirlo, o sea, no queda otra, ¿no? Pero luego, digamos, la sostenibilidad yo creo que es transversal, afecta a todo en la empresa, pero también una verticalidad, ¿no? Por sectores, no es lo mismo. Entonces, hay determinados sectores que la regulación bien, pero en mi sector esto es importante, ¿no? Y si puedo retomar lo de los derechos humanos, ahora, claro, cuando tienes que hacer las misiones, estamos empezando, el S1, el S2, el Scope 3 es la cadena de suministro, ¿no? O sea, entonces, en las mediciones empiezas con el S1, luego el S2, y ahora hay mucho foco en el S3, ¿no? Y en el S3, pues empieza un poco con los derechos humanos. Claro. No quiero tener un escándalo, yo, no sé, pongamos Inditex, de que estoy haciendo los productos, no sé, en un sitio, no dando las condiciones laborales, ¿no?
Y luego en la G, yo, por ejemplo, cuando doy clases y cuando hablamos de valores y cómo hacer propósito, les pongo los derechos humanos, ¿no? Siempre delante, ¿no? Y les resalto ideas que hay ahí, ¿no? Por ejemplo, una idea que me chocó, volví a leer recientemente, es que no puedes liderar una empresa por el miedo. Tenemos derecho a no ser gestionados por el miedo, ¿no? Me pareció súper interesante, ¿no? De cómo mueves en la gobernanza. Tú no puedes mover a los empleados porque si no te echo. Entonces, me parece que es una muy buena base de partida porque están muy estudiados. El tema es apasionante ahora porque ahora empiezan los neurorights, los nuevos derechos, quieren meter los derechos humanos. De hecho, en Chile se votó la Constitución en octubre y era el primer país que metía los neurorights, ¿no? Y ahí tenemos un crack que os recomiendo, que es Rafael Yuste, en Colombia, que estuvo metido en el equipo de Yuste, de neurociencia, de todo ese tema, ¿no? Entonces, pues digamos que los derechos humanos, yo creo que la relevancia viene por el Scope 3, que es el primer paso en tus proveedores. En Telefónica se hace. O sea, los proveedores, todos los años, cumplimiento es el primero. Pero bueno, no hay que olvidar las fuerzas de mercado, ¿no? ¿Más preguntas? Venga, Dali, y contigo si no cerramos. Ya apuesta, ¿verdad? A ver, yo vengo del mundo del medio ambiente y realmente me ha sorprendido bastante que no salga entre futuro el tema de la economía circular, porque esto sí que va a suponer un cambio en las empresas, ¿no? Que el cambio actualmente hablaban de que solo un 9% somos circulares a nivel mundial. Esto implicará una adaptación muy importante, ¿no? Sobre todo en las empresas como la nuestra, que es envasadora. ¿No os ha extrañado realmente que no saliera ni antes del COVID ni en ningún momento el tema de la economía circular? Sí, y no solo pasa en este análisis. Cuando hacemos análisis y metemos la variable economía circular junto con otras variables de sostenibilidad, no sale nunca de las primeras. Y yo creo que es que hay desconocimiento del impacto del concepto de economía circular, bueno, del concepto del paquete regulatorio. Cuando lo trabajamos, se trabaja más con gente de procesos y del ámbito de la calidad, de la estrategia, que afecta a todas las compañías y a todos los procesos de una compañía. Y lo que sí dice este estudio es que dentro de ese ámbito es el que más crece. Por eso lo he querido... Por eso lo he a futuro. Sí, a futuro. Por eso lo he querido destacar. Y es donde veo que el cambio de velocidad que necesitamos quizá es mayor del que estamos percibiendo. De hecho, luego cuando carguemos el estudio, métete en las partes cómo van creciendo los elementos verdes y este es el que más crece de todos. La mitigación creo que estaba en un 15, luego estaba adaptación un 16 y este estaba en un 22. Y es un poco lo que dice Alberto. No sé si tenemos alguna pregunta más o podemos... perdona, Cristina. Una cosa solamente porque me parece muy importante esto que dices. Yo creo que la economía circular tiene un problema y es que el término es vaporoso. Entonces, aquí todo el mundo sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de economía circular. Pero fijaros qué curioso. Los temas concretos, los temas que se formulan de una manera concreta, gestión eficiente de la energía, ¿vale? Es muy nítido. Es muy concreto, es de hoy y sabemos de qué hablamos. Economía circular. Sería bonito saber qué pasaría si en vez de economía circular preguntamos, por ejemplo, sugerencia de futuro, gestión de residuos, por ejemplo, ¿no? Residuo cero. U otras cosas, ¿no? Pero el término economía circular todavía lo tenemos entonces lo vemos como a futuro, ¿no? Pero no acabamos de aterrizarlo. Creo que hay un problema de conceptualización. Bueno, un problema. Quizá del naming, ¿no? Si me permitís al hilo del naming, permitidme una anécdota y ya cierro con esto. El primer plan de cambio climático que presenté en su momento, yo creo que fue en el 2008. Y lo llevo a la comisión del Consejo en su momento, veo por ahí a Elena, y me dice uno de los consejeros, Alberto, ¿tú eres comunista? ¿Cómo te has dado cuenta? No que yo sepa. Y me dice, el cambio climático es la bandera, básicamente, de los comunistas y tú le vas a meter a la compañía un lío. Fuera. Total, que yo me voy y digo, ¿y qué hago? Total, que se nos ocurrió cambiarle el nombre. Hicimos en el PowerPoint un Search and Replace y pusimos, donde ponía cambio climático, pusimos ahorro y eficiencia energética. Y llevamos el mismo proyecto.
Total, que termina la presentación, ¿ves? Lo has entendido. Esto es lo que hay que hacer. Bueno, pues ya está. Así que quizás sea un tema de naming. Pues una pequeña... Por favor. En economía, a ver, yo no puedo evitar decir que para mí es un absoluto lujo estar en la Comisión de Sostenibilidad de Telefónica, ¿no? Pues, porque es increíble. Y en estos temas, por ejemplo, es súper interesante todos los trabajos que se están haciendo del Total Cost of Ownership. De hecho, está aquí Elena Valderrama, ¿no? Que la acabo de ver ahí escondida. Ahí escondidita. Que no la veía. Elena, saca la cabeza. Que es impresionante el trabajo que está haciendo. Y en el Total Cost of Ownership, que es pues no solo el precio de cuando, por ejemplo, con un supplier, ¿no? Es las emisiones que va a dar ese producto durante su vida y, digamos, la porquería que vas a tener que... las emisiones, ya sean emisiones de gases de efecto invernadero u otra cosa, ¿no? Y es un nuevo concepto que es el Total Cost of Ownership, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, cuando yo veo esta botella, ¿no? Claro, yo digo, si yo me la bebo, que no me la he bebido, tomo el agua, pero tengo que asumir y llevarme el pasivo. Claro. Que va a ser la botella que yo voy a tener que reciclar, que seguramente será reciclable, estoy casi segura, pero digamos que ese es un tema y que está entrando en los clientes, en mis hijos, ¿no? O sea, dicen, prefiero comprarme algo de segunda mano para no crear, o sea, no lo dicen técnicamente, pero te están hablando del TCO. Y la gestión de residuos. A la el tema del plástico, por ejemplo, es clave, cuanto más jóvenes más, pero no solamente jóvenes. Y eso también es economía circular, ya que nadie identificará todo el tema del plástico con la economía circular, ¿no? Y ahí, por ejemplo, está habiendo cambios. ¿Hasta qué punto se vio de forma ya clara el tema del plástico? Que además esto está estudiado como caso de éxito y tiene sus motivos, ¿no? Justo antes de la pandemia, que muchas de las marcas de gran consumo asociadas con mucho plástico, refrescos fundamentalmente, vieron que tenían allí un talón de Aquiles tremendo y empezaron a mover innovación, a mover investigación, algunas con buenos resultados y otras, bueno, ahí están, ¿no? Entonces, sí, ese tema, y ves, nadie piensa en eso cuando hablan de economía aunque no lo circular. digan, ya está entrando en el mindset sostenible. Claro. Que eso es interesante, ¿no? Bueno, pues, como diría aquel que presentaba telediarios, así son las cosas y así se las hemos contado. Así que, pues nada, era Buruaga, que además era de Burgos. Bueno, pues oye, pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Os emplazamos a los actos que tendremos durante el 23, que es el 10º aniversario de DIRSE. Y luego decir un poco que tenemos otro toolkit en vista, que lo haremos con EY, que es un poco cómo surfear en esta historia y casi lo vamos a llamar el toolkit de por dónde empiezo. A ver si te parece así, Alberto. Lo llamamos el toolkit por dónde empiezo. Hasta el último momento no sabremos el nombre. Venga, pues lo haremos así. Pues venga, muchas gracias.